¿Todos me entienden? ¿No? Bueno, pues es muy sencillo porque lo hacen todos. Todos ustedes lo hacen. Si están aquí en la mexicanidad, dicen a los 4 rumbos, a los 4 vientos. Como es arriba, es abajo, de mente y corazón. Cuando se ahuman ustedes, los que son fuego, pues hacen eso. Eso es un código guerrero. Y cuando entraban a todos los teocalis, las personas que les tocó resguardar hacían eso. Entraban de frente y regresaban de espalda. Con lo que les quiero decir es que siempre ha habido quien guarda los conocimientos desde que se entregaron. Bueno, desde antes alguien los resguardaba, pero desde que se entregaron, en el conocimiento antiguo, lo que sucede es que le dieron consignas a las personas para cuidar los conocimientos. Y los fueron dividiendo, y precisamente los dividieron así: a los 4 rumbos, a los 4 vientos, como es arriba es abajo, y de mente y corazón. A eso les dicen tradiciones, y alguna le dicen la tradición roja, otra la tradición negra, otra la tradición blanca, otra la tradición azul. Y cada uno cuidó eso. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Les parece interesante? ¿Sí? ¿Puedo seguir? Bueno, los mexicas tenemos una tradición. Regularmente nada es gratis. Todo cuesta. ¿Todos ustedes estarían dispuestos a pagar 10 pesos porque yo siga enseñando? Levanten la mano quien sí lo haría. Muy bien, bueno, pues entonces saquen sus 10 pesos. Sí, sáquenlos, por favor. Y fíjense algo. Esos 10 pesos no me los vas a entregar a mí. A la primera persona que tú encuentres que tenga necesidad en la calle, se los vas a regalar. ¿Queda claro? Y le vas a decir: esto es en nombre del maestro Cuauhxícatl. ¿Alguien de ustedes siente que lo coercioné para que me entregara un tributo? ¿Alguien sintió que yo lo forcé para que me entregara un tributo? ¿No o sí? Lo hicieron porque ustedes querían, ¿no? Bueno, pues esa es la ofrenda que decían que los mexicas pedíamos tributo. Eso no existió. Nosotros intercambiábamos las cosas e intercambiábamos el conocimiento, como lo acaban de ver ahorita, ¿sí? Chin chin el que no lo haga, ¿eh? ¿Sí me entendieron? Ok. Entonces, ya quitamos 2 mitos de resguardo. ¿Queda claro? ¿Seguimos quitando mitos? ¿Sí o no? Con ánimo, pues ahora voy a pedirle 100 pesos, ¿sí o no? Bueno, no, ya paramos ahí los tributos, ¿no? En 10 pesos y se los van a entregar a alguien más. Pues yo cuando llego a la tradición ya llegué viejito, porque yo no quería estar en la tradición mexicana antigua, porque decía: pinches indios, huelen re feos, están re feos, patarrajadas, hablan nacos. Y eso lo aprendí porque yo de chiquito me enamoré de una güerita de ojos verdes. Entonces pues ellas así hablaban de los indios, ¿no? Hasta que ella descubrió que yo era un indio y me dijo: yo no puedo estar con un indio. Y dije: pues que es un indio, ¿no? Fui a mi casa y me dijo: no, pues sí eres un indio. Y entonces vi que no tenía acceso a algo que me gustaba. Y dije: híjole, pues yo tampoco quiero ser indio, ¿no? Pero yo no sabía que eso no era un linaje, no era una condición o una que tuviera que saber, pues ya era, y no había otra forma más que serlo. Y entonces pues todo el tiempo traté de no serlo. Y entonces pues me preparé, me volví cosmopolitan. Yo conocí primero Venecia antes de conocer Xochimilco. ¿Me creen? Conocí primero Nueva York antes de conocer aquí el centro. Venía aquí al centro, pero yo siempre venía como traumado y no lo apreciaba. A los 13 años mi abuelo me metió a entrenar artes marciales a fuerzas. Yo no quería y bueno, pues yo no sabía cuál era mi destino. Con el tiempo pues viajé por 29 países del mundo, conociendo a los mejores guerreros del mundo,
Y a los 35 años me llegó como el código de querer ser mexicano, porque pues en el mundo me empezaron a valorar y a apreciar mucho. Y yo decía, pues todos los chinos lo aprecian a lo chino, los japoneses a lo japonés, los coreanos a los coreanos, y todos apreciaban su cultura. Y yo llegaba y ellos decían, llegó el guerrero águila, y yo decía, pues ¿qué es eso? Entonces, pues ya me puse a investigar y pues dije, sí lo somos, sí lo soy. Y entonces, hasta ese momento, yo no sabía cómo se llamaba mi abuelo. Y mi abuelo se llamaba José Irineo Paulino Corral Moctezuma. Y pácatelas, cuando yo me entero de eso, dije, oh, ahora sí soy un indio. No hay forma de negarlo. Y entonces, pues me puse a investigar de la familia. ¿Cómo me empecé a investigar? Una amiga me regaló una figura, un guerrero, que ahora sé que es un tzitzime. Y ese tzitzime, cuando lo llevé a mi despacho, me empezó a hablar en el ensueño y me empezó a dar órdenes. La primera orden fue que fuera yo a Veracruz y terminé en la casa de Cortés, donde él llegó. Y ahí yo hice una promesa que me nació del corazón y dije, desde este lugar voy a revertir todo lo que tú hiciste por nuestro pueblo. Mi segunda orden fue precisamente, busca tu linaje. Y entonces ahí encontré el nombre de mi abuelo y después ya encontré tantas cosas. Mi abuelo era descendiente de la señora Leonor Moctezuma, la hija más pequeña del señor Moctezuma Xocoyotzin. Con el tiempo, pues, la familia resguarda el cuerpo donde se encuentra la señora Leonor. También ahora ya nos dieron donde se resguarda el cuerpo del señor Moctezuma, de Cuautláhuac. Y entonces, pues, después de no querer ser indio, pues me volví uno de los indios más indios. Y a mí no me causa extrañeza que me lo digan, ¿no? Pinche indio, eres un indio, hueles a indio, apestas a indio, eres un naco, eres un totonaco. Yo lo asimilo muy bien porque realmente sí lo soy. Aunque ellos lo hayan dicho de otra forma, o la gente no lo quiere hacer, pues yo sí lo soy. Entonces, pues eso me gusta. Posteriormente, pues entré a algunas tradiciones guerreras que yo las conozco ahora, la tradición negra, la tradición azul, y lo primero que me enseñaron ellos cuando yo entro a la tradición es que no tenía que danzar y no tenía que leer ningún libro que estuviera escrito. Cosa que no hice, ¿no? Sí fui haciendo los trabajos de ir a danzar escondidas y de leer libros escondidas, pero a los ojos de los maestros nunca lo hice. Y pues eso me permitió aprender cosas que la gente no sabe. Aprendí cómo se resguardó el conocimiento antiguo a través de los que hoy conocemos como cuauhtlatoas. Y de eso es de lo que va a platicar esta pequeña ponencia, que ya queda menos de la mitad, pero bueno, ya compartí varias cosas importantes. En el camino de cuando vienen de Aztlán, que para nosotros es la Atlántida, que después de que se destruye terminamos en Arizona, para nosotros Arizona un poquito más arribita de Nuevo México, como lo explicó un hermano, y bueno, ahí hay muchos indicios y muchas formas de comprobarlo. Pues de ahí bajamos, y quienes nos traen son los cuauhtlatoas, como cuauhtlatoanis, pero eran las águilas que hablan. Para nosotros las águilas que hablan son una orden guerrera que tiene un nivel muy alto, porque precisamente en la primera ponencia enseñaron qué es lo que hace un águila. Un águila aprende a salirse de su contenedor y puede estar en el etéreo y puede observar lo que la mayoría no ve, o sea, es como un espíritu, como una esencia, y entonces puede contactar cosas de este tiempo o de otros tiempos, y de un lugar en específico o de más lugares. Entonces, pues así era como se iban guiando. Entonces esos podrían ser en estos tiempos como gente que puede ver el futuro, que ve premoniciones. Pues ese es un trabajo de las águilas. De las águilas nosotros conocemos 9 niveles de águila, y la más grande es una águila 13, un 13 águila, y a ese 13 águila tiene una investidura que se le conoce como águila blanca. Y entonces el grado más alto de un dirigente es un águila blanca.
esa águila blanca lo que le permite es como dirigir. En el camino en ese andar, para nosotros no fue una peregrinación, sino fue una activación de centros energéticos. Veníamos caminando, encontrábamos los centros que habían hecho nuestros ancestros y los activábamos, los arreglábamos y los activábamos. Los arreglábamos y los activábamos. Los centros ceremoniales para nosotros son centros energéticos. No son pirámides ni nada por el estilo. Bueno, si fueran pirámides también serían centros energéticos, pero no son pirámides solamente para nosotros. Sirve cada centro para algo en especial, para mover cierto tipo de energía en especial. Todavía hasta vamos con el inconsciente a muchos lugares así a cargarnos de energía, ¿no? Así lo tenemos en el código genético. Entonces así, eso venimos haciendo. Y en el tiempo, pues ya llegamos hasta Teotihuacán. Ahí se hace un trabajo muy especial y se buscó el de aquí, el del centro del país, que no existía y que fue donde se funda México Tenochtitlan. Cuando llegamos aquí, el último Cuauhtlatoa fue ¿cómo? Esta ciudad está hecha en honor a él, o sea, el nombre, Tenoch, fue el último Cuauhtlatoa. Y al ya estar asentados, ya no le llamamos Cuauhtlatoa. Aunque la jerarquía se tenía que seguir trabajando y la energía se tenía que seguir trabajando, ya no se le llamaba Cuauhtlatoa, porque ese Cuauhtlatoa se volvió un consejo, y entonces era un Tlatoani, el que decía, pero él tenía que ser un Cuauhtlatoa, y tenía que ser por lo menos un Cuauhtlatoa de 9 para arriba. ¿Sí entienden cuando digo números? Que son los numerales de los días del tiempo, ¿no? Entonces, de 9 para arriba. Como, no sé, el abuelo de Moctezuma Xocoyotzin, ¿alguien sabe quién fue? ¿No? ¿Qué pasó, mexicas? Bueno, el abuelo de Moctezuma Xocoyotzin era un 13, un águila blanca. Moctezuma Xocoyotzin era un 11. Y bueno, así podemos irlos viendo, ¿no? Vamos a repasar los tlatoanis para que sepan que deben de evocar esas energías, porque precisamente estas son las esencias. Entonces el que funda esta ciudad se llama ¿cómo? Tenoch. Y luego sigue Acamapiscli Huitzilihui Chimalpopocaiscoat Moctezuma Ilhuicamina Atzayaca Tizot Ahuizot Moctezuma Xocoyotzin Cuauhtlahua Cuauhtemotzin Hueytlatoani Mexica México Tenochtitlan. Ese canto se cortó ahí porque llegaron los otros del otro lado del mar, pero así le enseñábamos a los niños. Entonces era bien fácil aprenderse y evocar a quién, a los guerreros más poderosos, a los águilas blancas y a los águilas. Todavía pues están ahí los terrenos y están activados. Déjenme decir que el Calmeca sigue activado, y la Casa de las Águilas sigue activa, tan fuerte que hasta se cayó el techo. No sé si sepan que se cayó apenas el techo de la Casa de las Águilas Blancas. Bueno, se cayó y por eso cerraron el templo mayor, porque el techo estaba abajo. Sigue activo ese lugar. Pero bueno, todo ese trabajo de cuidar al pueblo se sigue entregando, aun cuando se entrega la ciudad, sigue habiendo después águilas blancas. Y existe una águila blanca que es muy famosa. ¿Alguien sabe cuál fue? Cuauhtlatoa. Y todos le pusieron Juan Diego. ¿Está bien? Ese fue uno de los que ya cuidó muy fuerte esta ciudad. Antes las peregrinaciones seguían llegando al Tepeyac y les empezaron a estorbar a los que cuidaban ese lugar, a los que sacaban el dinero, y los mataban. Entonces se creó una estrategia para que ya no los mataran. Y así las águilas blancas se reunían a crear las estrategias para que todo siguiera vivo. Ahorita escuchaba que decía Jonathan, se fue perdiendo, pero se fue perdiendo apenas hace 80 años, 40 años.
¿Quién cuidó 460 años esto? O sea, para que llegaran a esta fecha, ¿quién lo cuidó? ¿Cómo fue que se perdió hace 60 años, hace 40 años? Ah, pues porque había águilas. ¿Cómo se llaman esas águilas? Dijimos, ¿cuál qué? Cuauhtlatoas. Cuauhtlatoas. Hubo cuauhtlatoas por todos lados. Por ahí y se fueron las abuelas, pero bueno, hay leyendas en donde se ocupaban los popochcomis en la Ciudad de México muy fuertes y limpiaban a los ojos de todos y nadie sabía lo que se hacía. ¿Quién se imagina cómo era esa limpieza energética? Algunos ya se los he compartido, ¿no? No podían sacar un popochcomi y no podían tocar una tecocoli. ¿Qué inventaron los abuelos? No. Un carrito de camotes. Vean un carrito de camotes. ¿Qué va haciendo el carrito de camotes? Pues va sacando humo. Y cuando le sacan el aire, ¿qué hace? ¿No? Y gritan camotes. Pero así en la ciudad, en la ciudad. Ah, pues esa es una de las estrategias que hicieron los abuelos para limpiar la ciudad energéticamente mucho tiempo. Otro era bolear. Y tocaban los toques del huehue con la bandita esa de bolear los zapatos. Sí, sí la han visto como se quieren sonado, ¿no? ¿A quién le bolearon los zapatos? Ah, ahí está, ¿quién lo está haciendo? Eso era, y así tocaban los huehues, y así se reconocían los huehues. Yo todavía conocí quien hizo eso, se llamaba Huistezca, y era honorable. El señor siguió las órdenes primeras que tenían las águilas blancas, que era vivir 104 años. Entonces una orden, te dan una orden de 104 años, si eres una águila blanca, pues tienes que tener la responsabilidad de ¿qué? De todo lo que comes, todo lo que respiras, todo lo que sientes, todo lo que ves, todo lo que te metes, ¿no? Por todos lados. Entonces, eso es un cuidado muy fuerte de una águila blanca. Donde hablamos de herbolaria, donde hablamos de matemáticas celestes, donde hablamos de todo lo que quieran hablar, al final va a quedar en la primera orden, que es ¿qué? Vivir 104 años. Esa es la consigna. 52 años, ¿para qué? Para aprender. 52 años más para ofrendar. Si queda, ¿cómo lo van viendo? ¿Quién que siga? Otros 10 pesitos. No, entonces, bueno. Y así se fueron dando las águilas blancas. Las primeras águilas blancas entraron a los franciscanos. Y fueron los que empezaron a hacer precisamente las comuniones de los topónimos mexicas con los topónimos de la iglesia. Si esos eran unos invasores, ¿creen que ellos hubieran dejado que dejáramos nuestros nombres? Pues no, pues tuvieron que negociar. ¿Quién lo negoció? Pues las águilas blancas. Se negoció hasta este tiempo. Existió una forma de cuidar el tonal. ¿Cómo se sabía la cuenta del tiempo desde aquel tiempo para acá? Y se conservó hasta apenas también hace 40 años que el calendario ese que se le arrancaban las hojitas desapareció. ¿Cómo se conservó la calendárica? Los tonales, ¿cómo? ¿Quién me dice? ¿Quién todavía trae el nombre de su santo? A ver, levante la mano. ¿Quién todavía usa el nombre de su santo? ¿Ya que ya no? Bueno, pues hace unos años más, antes, como 20 años, todavía le ponían el nombre del día en que nació, decían el santo. Y entonces, al saber en qué día nació, sabían qué día era su tonal. Y entonces podemos saber qué tonal tenía el San Luis, San Alicia, San Calixto, San Enrique, San Pedro. Y también con eso se ponían los nombres en las iglesias y se cuidaba. Energéticamente este país dejó de cuidarse hace 45 años. Los de hace 45 años que les entregaron conocimiento en consigna y para abajo, ya no lo hicieron como debían haberlo hecho. Y entonces se empezó a revolver y tiene que ver con el cambio energético que íbamos a tener. Nosotros traíamos los águilas blancas tenían una consigna de cuidar esto 52 años por 9. Y eso para nosotros se cumplió en 1989. Tenemos 35 años que ya se cumplió la última consigna. Y entonces, esos 35 años
Lo que nos ha tocado hacer es tratar de que no se pierda. Hoy les puedo decir que sí está en peligro de extinción. Bueno, hasta hace 2 años estaba en peligro de extinción. Ahorita el Altepec es lo que está procurando de que ya no se pierda. Hoy juntamos a los concheros, que por ahí veo algunos, juntamos a los espiritistas, juntamos a los graniceros, juntamos a los guerreros en uno solo lugar, con la idea de que cada uno comparta su espacio y comparta su estrategia para saber cómo vamos a ir de aquí en adelante. Eso es el pretexto. Se nos atravesaron los 700 años y que el gobierno quiso entrar, pero nosotros no los contemplábamos. Y ahorita pues ya están aquí, están ahí en medio, ha sido un buen pretexto, pero eso no es lo que mueve al Altepec Mexica. Esta fiesta no la mueve los 700 años, ni nos mueve el registro, ni nos mueve. Este es un trabajo que se tenía que hacer ya desde hace un tiempo, que le ha tocado a algunos. Algunos de los que han estado dentro de los festejos del gobierno son águilas. No son blancas, pero son águilas. Y en la actualidad hay 17 águilas de un consejo de guerreros águila, que todavía no son visibles. Y se siguen buscando a esos guerreros para que sigan dando el quehacer de cuidar. Esos guerreros ya están empatados con los guerreros jaguar. ¿Saben dónde se guardaron los guerreros jaguar? Los han visto por todos lados, ¿no? Esos son famosísimos. Tienen botellas de alcohol, hacen fiestas, son divertidos, son guerreros, son peleadores. ¿Dónde están? ¿Dónde los han visto? Para el sur, ¿no? Para Guerrero. ¿Y cómo les llaman ellos? ¿Guerreros qué? Tigres, o tecuanes, los devoradores de hombres. Esos ahí, a algunos se les olvidó. Bueno, ahí hay muchos guerreros jaguar. Dentro de este conocimiento que se ha ido perdiendo, hay muchas actividades para trabajar a ese águila. El concepto de los totonacos, que le llaman los voladores de Papantla, que no solo están en Papantla, sino están en esa zona, se guardaron muchos ejercicios de las águilas. ¿Sí? ¿Se imaginan ponerse de cabeza pues, el tiempo que en lo que bajan y el entrenamiento? Hace rato en la primera ponencia se hablaba del desprendimiento. Eso es lo que se busca, desprenderte para que puedas entrar al etéreo. Y si lo logras hacer, puedes avanzar a ser un águila. Lo que quiero decirles es que sí hay quien está guardando este lugar. Pasaron 500 años y hubo un abismo de 45 a 55 años en que los que les tocaba no lo hicieron. Le entregaron órdenes guerreras a mucha gente y no lo hicieron, no trabajaron, no representaron lo que tenían que trabajar, no juntaron a las águilas, no demostraron lo que tenían que hacer, no cuidaron este país, lo abandonaron en aras de trabajar para su beneficio propio. Voy a mencionar algunos que además estuvieron en el poder y apenas lo soltaron hace poquito. ¿Sí lo quieren escuchar? En la siguiente conferencia lo doy. Bueno, entonces, quiero decirles que ustedes tendrían que buscar ese linaje de águila blanca, porque ese águila blanca tiene códigos de honor. ¿Cuál podría ser un código de honor de un águila blanca actual? ¿Tú a quién seguirías si es la autoridad? ¿Alguien que se emborracha? ¿Alguien que se medicina? ¿Alguien gordote? ¿Alguien que no tiene condición? ¿Alguien que se la pasa hablando mal de los demás? ¿Alguien mentiroso? ¿Alguien ratero? ¿Alguien débil? Bueno, ya empezamos a quitar a muchos, ¿no? Quitamos a alguien abusivo, alguien que pida dinero por pedirlo y que se quiere enriquecer con ese, ¿no? Entonces, probablemente algunos de ustedes lleguen a ser águilas blancas, porque también pueden ser mujeres. También pueden ser hombres. Un ejemplo de un águila blanca, ¿quieren saberlo? Es padrísimo porque se llamaba Isabel. Isabel. Y pertenecía al linaje del señor Moctezuma. Ella era un águila blanca. ¿Saben que ella en el tiempo de la transformación de esta tierra ocupó 4 nombres? Tenía 4 nombres ella. Y dejó un testamento. Y fue la primera persona que liberó
de la esclavitud a la gente de esta tierra? Ella era una águila blanca, mujer. Hoy le van a hacer un homenaje dentro de 2 días. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Isabel, ¿qué? Moctezuma, pero tenía un nombre mexica, no me acuerdo cómo. ¿Cómo? Bueno, sí lo saben. Entonces, sí es importante que valoren eso, porque somos de carne y hueso. Esos que hablan que saben de herbolaria, esos que saben matemáticas celestes, se mueren. Son gente que está aquí entre nosotros. Se acaba de morir uno que era el mexica más mexica de los mexicas. ¿Alguien lo conoció? No. Se acaba de morir hace como una semana. ¿Cómo se llamaba? Ni siquiera ustedes son mexicas y no conocían al más mexica de todos los mexicas actual. Se llamaba Artemio Solís. Se acaba de morir. Y ese cuate se llevó quién sabe cuántos conocimientos. Pues la onda radica en que entre todos nosotros pasemos aquí, nos desplumemos, nos saquemos todo el jugo, lo dejemos en libros, porque ¿a quién se lo tenemos que entregar? Pues a las semillas. ¿Saben que cuando llegaron los del otro lado del mar, no había escuelas en el mundo, solo había escuelas en un lugar? ¿Y saben cuál era ese lugar? Aquí. ¿Qué implica que hubiese escuelas? Pues que garantizaba una ¿qué? Pues una continuación. 5 minutes. 5 minutes. Thank you very much. Encina su patroncito, usted disculpe. Bueno, pues la onda radica en que tenemos que tener una continuación. Pero ahorita tenemos que mochar, ¿qué dijimos? El que roba, el que miente, el que dice que hace, que no hace, el que denosta a sus compañeros, el que no trabaja en el bien común, el que todo lo quiere para él solito, el que dice yo, ¿ese qué? Pues que se vaya con él, o sea, pues necesitamos trabajar en nosotros. Uno de los últimos trabajos de las águilas blancas radica en empezar a regresar nuestras figuras. Este es el busto sagrado que traían los mexicas cuando venían, véanlo, porque es un huitzilopochtli. Nadie había sacado un huitzilopochtli porque ni siquiera nadie sabía cómo era. ¿Saben dónde se quedó este huitzilopochtli metido? Está en Europa y es una piececita de este tamaño. ¿Quién podría haber hecho uno de este tamaño? ¿Solo quién? Pues solo un águila blanca, solo alguien que le importa que esto salga a la luz. Alguien que no le importa no lo va a sacar, o alguien que lo quisiera vender en 4,000 pesos, 5,000 pesos. ¿Sí me entienden? Este es un trabajo de águilas blancas. El que se hagan estas conferencias, ¿a quién le importa? Pues solo un águila blanca, solo a un águila. El que se celebre, el que se vuelva a levantar el pueblo, a que se le entregue lo que es de él, solo le importa a alguien que ama esta tierra, que son las águilas. ¿Quién quiere que estemos unidos y fortalecidos y que nuestras semillas no sean borrachos, no sean drogadictos? Ahora le llaman enmedicinados, que no quieren que estén enmedicinados, que no sean mentirosos, que sean auténticos, que viajen al mundo y ganen todo en el mundo. Porque además, ¿qué creen? Lo ganamos, pero se los llevan y les cambian la nacionalidad. Y dicen que son americanos, pero ¿qué creen? Son mexicanos. Dicen que son chinos, pero son mexicanos. Se llevan a nuestros mejores valores. ¿Por qué se los llevan? Porque aquí nadie los cuida, aquí nadie los quiere, aquí nadie los protege. ¿Sí? Y solo nos dejan a lo peorcito de lo peorcito. Bueno, a lo mejorcito de lo peorcito. ¿Sí me explico? Bueno, las águilas blancas guardaron algo allá afuera. La mayoría de las cosas están en Suiza. El juego de pelota más importante del mundo actual, pero que fue inspirado en el de nosotros, ¿dónde está? En Suiza. Los Juegos Olímpicos, que aquí se llamaban Olympic, ¿dónde están? En Suiza. La medicina más importante del mundo, ¿dónde está? En Suiza. El chocolate más importante del mundo, ¿dónde está? En Suiza. ¿Qué quiere decir? ¿Que Suiza qué es? Vean, ¿qué bandera tiene? Es la única bandera en el mundo que es cuadrada. ¿Es la bandera de quién? La cruz, ¿pero de quién? ¿De quién? ¿De quién? No.
No. Está en el códice Borgia ahí. ¿De quién? No, sí, pero son los 4 rumbos, pero esa bandera es de alguien en especial. Bueno, sí, pero está representando a quién. Xipetote, véanlo ahí, van a ver, es la bandera de Xipetote, es la bandera de la transformación. Y si ven, Suiza está en 4 rumbos dividido, en 26 cantones, ahí se guardó el conocimiento de Huitzilopochtli, porque los abuelos fueron tan inteligentes que no lo guardaron aquí, lo fueron a guardar allá. ¿Sí? El penacho ese que está allá sigue activo. Por eso no lo van a regresar, aunque digan que es una reliquia, no es cierto, ese le pertenece a alguien. ¿Saben dónde vive el linaje real del señor Moctezuma Xocoyotzin? El que sí se guardó así puro, ¿dónde vive? No saben nada de mexicas y son los mexicas. No. En Australia. Vive en Australia. Lo buscan. Linaje real, de la casa real, auténtica, por tradición y por tiempo, vive en Australia, ¿sí? Y aquí pues hay algunos linajes que no somos tan autentificados. ¿Está bien? ¿Quién que siga? La siguiente vez, porque ya se me acabó el tiempo. Senka Claso Kamati, ¿alguien quiere preguntar algo? La cruz, como dices ahorita, ¿son 4 rumbos o son 2 elementos más? O sea, solo es el símbolo de Xipetotec. ¿Ok? Los movimientos iniciales, ¿por qué pones la rodilla izquierda al piso? Para ver quién me preguntaba. Debes de ser tú, Tezcatlipoca, si no, no te hubieras fijado. Y no te conozco. ¿Alguien más? Sí, lo hice por eso, para ver quién me preguntaba. Solo los que saben, saben lo que hice. Los que no saben, no saben. ¿Quieren saber lo que hice? Para la siguiente vez. Sí, tengo una escuela. Yo enseño Yauyocli. Tengo cientos de niños. Le entreno niños de todas las edades, desde los 3 años. Entreno jóvenes. Damos clases a gente alcohólica y que está drogadicta. Los limpiamos, a ellos no les cobramos, a los niños sí les cobramos. Tenemos escuelas en 7 estados de la República y bueno, regularmente trato de no decirlo porque hay gente que me denosta y no me quiere, ¿no? Pero estamos trabajando en silencio y vamos para allá. Sí lo hacemos, Senka Claso Kamati. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Cuando, así lo quise entender, cuando habla que era tanto una peregrinación, sino que iban juntando el conocimiento, se iban disciplinando y ordenando. Sí, esa caminata era una disciplina. Incluso se siguen haciendo, en Guerrero se llaman caminatas de poder. Y se camina, 4 días caminando sin agua, y hay quien las revienta, y hay quien sí las vive, hay quien no las vive, hay quien baja y hay quien no baja. Así ese grado, O sea, sí hay quien en el camino se queda. La siguiente hablaba de una propuesta de las águilas. Considero que hay que ir iniciando como propuesta un foro de artes guerreras. Sí, pues ahí hay muchos que dicen que son guerreros y que la fregada y yo soy el pipirisnay y tengo de todo. Pues hay que entrarle a ver si es cierto. Eso lo vamos a hacer. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? Maestra. ¿Las águilas blancas están ahorita aquí? No hay ninguno aquí. Aquí no, en México. Pues. Hay uno nada más. Hay un águila blanca y no es Franco. Sí. ¿Esa águila blanca va a crecer? Tiene que crecer, es su trabajo. ¿Va a Sí. cambiar? ¿Va a cambiar lo que tenemos ahora? Ya lo están cambiando. Fíjense que les voy a decir algo real. A Franco se le entregó ese cargo. Él incluso recibió al señor Karol Wojtyła al Papa. Él hizo la celebración energética, pero no dio el ancho. O sea, se lo tragaron. Tiene lastimada la espalda, las rodillas. Tiene la indumentaria, pero él, pues sí lo es porque se viste, pero él ya no hace ese trabajo energético. Aunque él sí lo desea seguir haciendo, pero él ya no lo hace. ¿Qué es? ¿No? ¿Alguien más que tenga algún comentario? Oigan, ¿No? ¿Preguntas? nada más quisiera que me dieran feedback. ¿Les gustó? ¿Sí? ¿Les gustó?
¿Les deja dudas? ¿Sí les deja dudas? Muchas. ¿Sí les deja muchas? Bueno, pues en qué clase Camati. Bien, agradecemos a Pauchica Tepanagua por su exposición. En nombre de Mexica, Pueblo Mexica, le damos un reconocimiento por su participación en estos 700 años de la fundación de México Tenochtitlan y por su contribución a nuestra nación. Gracias, Camati Pauchica. Se fueron corriendo los tiempos, les debemos una exposición, les ofrecemos una disculpa. La última exposición era de un servidor que trae una propuesta del proyecto de nación para el pueblo originario mexica. Solamente 5 minutos porque se nos fueron los tiempos y nos están pidiendo ahí el espacio. El pueblo mexica existe. La oficialidad dice que en el siglo XVI se extinguieron y se perdieron. No es cierto, los mexicas en el siglo